Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machoro, reportero. Doctor, con estas cifras, pues se ratifica que México ya es sexto mundial en fallecidos y ya alcanzó el 10º lugar en contagios. Y lamentablemente seguimos creciendo en una lista que creo que quisiéramos ser los últimos. Esto para usted, pues literal, ¿qué le dice? Que como sociedad, pues como que no hemos entendido la realidad de la pandemia o qué está pasando, porque sí seguimos creciendo y creciendo en estas dos listas que creo que no quisiéramos estar. Gracias. Gracias. Qué bueno que hace esta pregunta, Juan Carlos. Desde luego no quisiéramos tener ningún caso, desde luego quisiéramos no tener una epidemia, ni en México ni en el mundo. Desde luego quisiéramos que la epidemia se pudiera detener de un minuto a otro. Desde luego quisiéramos evitar todas las muertes. Pero desde luego esto no es posible, ni en México ni en el mundo. Por eso lo hemos estado comentando aquí con ustedes, con la sociedad, varias veces. Son conceptos que aparentemente son muy directos, pero la expectativa social, la expectativa de todos y cada uno de nosotros discrepa con la realidad. También quisiéramos no tener terremotos, no tener huracanes, no tener inundaciones, no tener deslaves. También quisiéramos no tener contaminadas nuestras cuencas hídricas. También quisiéramos tener un sistema de salud competente que se hubiera desarrollado a lo largo de los últimos 30 años. También quisiéramos no tener una epidemia enorme de enfermedades crónicas. Obesidad y sobrepeso, 3/4 partes de la población mexicana. Diabetes, 14% de las personas mayores de 20 años. Hipertensión, 35% de las personas mayores de 20 años. Nuestras primeras causas de muerte desde hace más de 15 años, enfermedad cardiovascular, es decir, infartos del corazón, infartos cerebrales, generalmente causados por la hipertensión. Diabetes con sus múltiples complicaciones, pérdida de la vista, pérdida de la función de los riñones, pérdida de la circulación, que frecuentemente llega a amputaciones. Cánceres, múltiples cánceres, enfermedad crónica del hígado relacionada principalmente con el consumo excesivo de alcohol y también con la enfermedad crónica metabólica por un fenómeno que se llama hígado graso. Quisiéramos tener una realidad diferente. Cuando México recibe a la epidemia de COVID, la enfrenta con su realidad, la enfrenta con estas condiciones de salud muy deterioradas, una epidemia que no debemos perder de vista. Su principal motor, la epidemia de enfermedades crónicas, es el consumo de productos industrializados, procesados y ultraprocesados. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que viene empaquetado y son productos no naturales que han sido modificados industrialmente y se les ha agregado enormes cantidades de distintas azúcares, principalmente fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa. Se les ha agregado también distintos aditivos, se les ha agregado sal en exceso y grasas saturadas. Esta es la realidad que hemos enfrentado a lo largo de 30 o 40 años y esta es la situación que tenemos. Y como hemos dicho aquí muchas veces, tenemos un sistema de salud que no creció a la velocidad que se necesitaba respecto al crecimiento de la población, que fue deteriorando sus instalaciones por falta de servicio, por dispersión en otras cosas del dinero que debía ser utilizado para eso, que no se distribuyó en el territorio en las zonas de mayor necesidad, sino se concentró de una manera caótica, mal planeada, en zonas urbanas, a veces con repeticiones. Aquí está una unidad de salud de una institución, enfrente está la unidad de salud de la otra institución, en vez de ponerla donde debería estar estratégicamente para cubrir a la población en necesidad. Enorme abandono de la población rural y suburbana y problemas graves de calidad
y obviamente de sobresaturación del Sistema Nacional de Salud. Cualquiera que haya ido a una unidad de salud hace 10 años o hace 5 años sabe perfectamente que el sistema de salud que hoy vemos es muy parecido al que hemos tenido en los últimos 30 años. No se echó a perder el 1 de diciembre de 2018. Así ha sido. Quien realmente ha ido a una unidad de salud en el sistema público lo sabe perfectamente. Quien nunca se ha parado por ahí puede tener una idea quizá fantasiosa de la realidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, sin menospreciar sus grandes talentos. Efectivamente, también en México se hacen cirugías muy sofisticadas, se hacen trasplantes renales, hepáticos, cardíacos, de múltiples tipos, se hace tratamientos oncológicos de muy alto nivel, se hace cirugía pediátrica. Tenemos también cosas muy competentes, se hace investigación científica. Entonces también tenemos claroscuros, tenemos cosas muy buenas, pero tenemos realidades que debemos afrontar. Entonces, hoy vemos COVID, lo que es importante es no verlo solo como COVID. Es COVID en una población con estas carencias, es en una población con enormes desigualdades económicas y sociales. Los datos son clarísimos. La mitad de la población de México vive en una condición de pobreza, de insuficiencia económica para abastecerse de elementos básicos para una vida apropiada. Y tiene dificultades para enfrentar esa vida todos los días, todos los días. ¿Cuál es la razón? El modelo económico que México ha adoptado o vivido desde hace 40 años. Debe haber una razón. Hubo decisiones de que así se desarrollara México, de que el dinero se concentrara en pocas manos. Hemos dicho, estos son estadísticas mundiales, del Banco Mundial, por ejemplo. México está entre los primeros países, hablando de listas mundiales, en desigualdad. Hay indicadores económicos, no entraré en detalles, dado que no soy economista y no los domino suficientemente bien, pero podemos traer un día a un economista y que nos explique la desigualdad socioeconómica en México y que tome las estadísticas mundiales. Y vamos a ver ahí con toda claridad que México es un país profundamente desigual, para decirlo de manera clara y simple y rotunda. La mayoría del dinero en México está concentrada en pocas familias y por consiguiente la mayoría de las familias tiene pocos recursos. Y ese es a lo que nos enfrentamos cuando llegó COVID. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede tratar de disminuir la velocidad de crecimiento de la epidemia a través de medidas que han sido planteadas desde hace muchos años. Concretamente, desde 2005, la Organización Mundial de la Salud desarrolló su Plan Global de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza, que ha sido un modelo. Ha habido después ediciones posteriores, modificaciones, enriquecimiento, pero es un modelo de pandemia muy semejante al de COVID, solo que el de COVID es mucho más intenso. Se parece a la pandemia de influenza de hace 100 años. Pero este modelo de respuesta, de preparación y respuesta, considera acciones como la mitigación comunitaria, una intervención en donde en forma masiva, por una disposición gubernamental, se logra que las personas se queden en casa, es lo que hemos venido diciendo desde hace meses, y eso lleva a que la cantidad de contagios por día sea menor. ¿Se puede lograr que la cantidad absoluta de contagios que enfrentaremos sea menor? Desafortunadamente no. Es muy poco lo que realmente se puede lograr de suspender una epidemia como esta, a menos que se pague un costo elevadísimo, no en términos de gasto público, sino de gasto social, a menos que se cierre totalmente el país, se paralice y entonces se logre que los últimos contagios empiecen a ocurrir en forma natural, se detecten, se aíslen y se paralice. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para paralizar a la sociedad? Semanas.
¿Y qué pasaría si una sociedad con estas características, con este nivel de desigualdad, con esta limitada capacidad de ahorro en 50% de ella, se le fuerza a que se quede en casa? Perece, se le hace un daño muy grande porque pierden su capacidad de sustentación y con ella perece la sociedad, porque la fuerza de trabajo de esta sociedad está mayormente en ese 50%, que son las y los trabajadores manuales, agrícolas, industriales, de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver siempre en realidad el conjunto. Esta es la sociedad desigual que tenemos. Entonces decía, ¿qué se puede hacer? Se puede mitigar. Por eso decidimos mitigar. ¿Cuándo hay que hacerlo? Hay que hacerlo en el momento más oportuno. Si se hace tempranamente, antes de que lleguen los contagios, esto fue la conversación que teníamos en febrero, quizá lo recuerdan, mientras que en los países europeos había una gran intensidad epidémica, aquí todavía no teníamos casos. ¿Eso quiere decir que podíamos evitar que lleguen? No, tampoco. Aquí dijimos, garantizamos que va a llegar el virus, y llegó. Entonces, si cierra uno las actividades demasiado temprano, las hace uno en el vacío, porque no hay nada que interferir con los contagios, porque no hay contagios. Por ahí había voces de la sociedad, es interesante que han sido las mismas que siguen llevando un mensaje un poco paralelo a la sociedad. Están un poco como aislados, no sé qué sociedad ven. Quizá no ven esta con grandes desigualdades y un sistema de salud deteriorado y gran injusticia social. Es posible que no la vean. Quizá lo ven a través de la televisión y han estado viendo Europa, por ejemplo. Y entonces en su momento decían, cierren ya, cuando no teníamos contagios aquí. Entonces hay que cerrar cuando ya hay algo que detener, que son los contagios. Y lo hicimos, quizá lo recuerdan, pero a veces a todos nos puede fallar la memoria, cuando teníamos 12 casos. ¿Cuántos? 12. ¿Cuántos? 12. Con 12 casos, el viernes 13 de marzo, identificamos que se habían triplicado los casos acostumbrados en los días anteriores. Por ahí alguien, me acuerdo, a lo mejor fue usted, alguien por acá me dijo, ¿y si se duplicaron? Y contesté rotundo, dije, no se duplicaron, se triplicaron. Y no es una especulación, tenemos la evidencia. Y en ese momento, con tan solo 12 casos, ya habíamos identificado con anterioridad que era muy importante cerrar las actividades, hacer una medida masiva que llamamos Jornada Nacional de Sana Distancia, antes de que empezara a subir rápidamente la curva epidémica. No perder de vista, y esto está documentado, que los países europeos más afectados por la epidemia o nuestros vecinos cercanos no lo hicieron en ese punto que le llamamos punto de inflexión, lo hicieron más tarde, no mucho más tarde, pero sí en promedio 2 a 3 semanas más tarde. Solo ese retardo puede ser suficiente para no lograr un éxito adecuado. Nosotros lo hicimos cuando era apropiado. ¿Qué logramos? Lo hemos dicho también, lo hemos mostrado con formas gráficas, logramos reducir la curva epidémica, aplanarla. ¿Qué quiere decir aplanarla? Que en lugar de ser alta, 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 es como si fuera una montaña, como una loma, baja, 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 pero larga, larga, larga. ¿Por qué razón? Porque la consecuencia de tener contagios más lentos es que se difiere el riesgo, como se llama técnicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de que se junten todos el mismo día, se van distribuyendo día con día, con día, con día. Y la consecuencia, no agradable, no deseable, es que se prolonga la epidemia. Por esa razón, en México tenemos una epidemia más larga que los países que tuvieron epidemias explosivas. Esto lo comentábamos el domingo pasado con unas gráficas. ¿Por qué queremos tener una epidemia con pocos casos diarios a pesar de que sea más larga? Porque lo primero y más importante es que no haya personas que mueran por falta de atención.
Y si se saturan los hospitales de este precario y deteriorado sistema de salud que durante 40 años no creció como debía, entonces llegan las camas, los ventiladores, el personal a saturarse y tiene que tomar decisiones muy dramáticas que se tomaron en otras partes del mundo, como decidir a quién se intuba y a quién no se intuba. En México no. En México ha habido muertes, todas y cada una de ellas lamentables. Nunca debemos perder de vista que se trata de personas que ya no están con nosotros, personas que dejaron a familias sin su presencia, sin su apoyo, sin su existencia, sin su cariño. Son personas. Y las personas que han fallecido, sin embargo, no fallecieron porque estuvieran saturados los hospitales. Fallecieron porque el COVID les quitó la vida. Pero no olvidemos, lo mostramos cada martes y cada lunes, ¿a quiénes les quitó la vida? A personas adultas mayores, principalmente, pero dramáticamente en México, a diferencia de Europa, donde hubo epidemias explosivas, a personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo. ¿Por qué se causaron estas enfermedades? Por una mala alimentación. ¿Motivada por qué? Por una dieta que está basada en productos industrializados de bajo valor nutricional y altísimo poder calórico, sólidos y líquidos, bebidas azucaradas, refrescos, que son el líquido principal en algunas poblaciones. Y hay una gran diferencia también social, donde poblaciones más empobrecidas tienen consumos de refresco más grandes. Entonces, esa es la realidad, ese es el contexto de esta situación. Lo de la lista, si estamos arriba o no de España, no hay que perder de vista también que esta es la realidad y esa es la realidad en España. Más un detalle, contar casos y comparar países con poblaciones diferentes es un error metodológico. ¿Por qué razón? Porque obviamente donde hay más población, más personas viviendo, existe la posibilidad de que haya un mayor número de eventos, en este caso muertes, hospitalizaciones, casos. Entonces estas listas, hoy creo que fue un día de primeras planas con este discurso. México ya sobrepasó a España, decía un periódico. En todos lados baja la letalidad, excepto en México, decía otro. Sería útil, por ejemplo, uno de estos periódicos es llamativo porque ha estado con esta idea persistente de comparar la mortalidad de México y otras variantes, pero al mismo tiempo, cuando se habla de enfermedad metabólica crónica, diabetes, obesidad, hipertensión, y se habla de refrescos, de bebidas azucaradas, de comida chatarra, este mismo periódico suele publicar extensos artículos firmados por el staff. No sabemos quién es el staff, es un poco un misterio. Quizá es el editor, la editora o los dueños, las compañías que producen estos productos. Entonces, no perdamos de vista todo esto. Ese sería mi comentario respecto a lo que usted comenta y gracias por mencionarlo, Juan Carlos.